Bueno, gracias Lauro Lainio por esta presentación. Gracias a los miembros de la Academia Nacional de Periodismo por haberme permitido integrarla. Y gracias a todos ustedes por acompañarme esta noche. Comienzo con mi exposición titulada Relato, Historia y Periodismo. Hay necesidades humanas que son más o menos eternas, pero las profesiones que las satisfacen no duran mucho tiempo. Y duran la mayoría de ellas bastante poco, medido en términos históricos. Para los habitantes de cada época, lo que lleva un siglo, 2 o 3 haciéndose, ya parece algo definitivo, pero no es así. Tomaré como ejemplo esta noche el caso de los médicos, los religiosos, los psicoanalistas y los periodistas. En la Grecia de Sócrates, el filósofo era el médico del alma. En la China del siglo XXI, el médico del cuerpo también es médico del alma. Lévi-Strauss escribió sobre sociedades primitivas donde aún la profesión de médico no estaba separado de la de religioso, y contaba cómo la eficacia simbólica permitía a los chamanes y a los curanderos ayudar a una parte de sus pacientes a aliviar todos los efectos de sus dolores por el efecto de la sugestión, que era un precedente primitivo de la transferencia de Freud y de cuando el paciente le concede a su terapeuta el grado de sujeto supuesto de saber, o sea, le cree. La confesión no existió en la Iglesia Católica desde siempre. A partir del año 1000 se comienza a generalizar su práctica y en el Concilio de Letrán en 1212 se la hace obligatoria, aunque solamente una vez por año. Y recién se la institucionaliza, como llegó hasta nuestros días, a partir del Concilio de Trento en el año 1545. Paso a paso, la Iglesia fue descubriendo que le hacía bien a la gente ir a contarle sus problemas, temores o pecados a alguien con investidura. Nuevamente, otra forma de sujeto supuesto de saber, y un antecedente pretérito de la cura por la palabra que buscaba Freud a los comienzos de su técnica. La Iglesia comprobó también que la gente se sentía más aliviada si además se le imponía algún castigo moderado, que al rezar algún Padre Nuestro o Ave María sentían que habían saldado sus deudas con la Iglesia, algo equivalente a la recomendación de Freud sobre que los pacientes tenían que pagar para valorar el tratamiento y para que éste tuviera efecto sobre ellos. Freud tiene seguidores y detractores, pero lo que nadie deja de reconocerle es haber sido una de las pocas personas en la historia que pudo inventar una profesión, la de psicoanalista y su derivado, el psicoterapeuta. Una profesión que obviamente tiene reminiscencias en la confesión y no es casual que haya surgido con el debilitamiento de la fe religiosa, la que Nietzsche anticipó con su Dios ha muerto. La época pedía un nuevo sujeto supuesto de saber, y para muchos los curas ya no calificaban para esa ocupación. Los periodistas también somos sujetos supuestos de saber. También nuestro saber es puesto en discusión y debe relegitimizarse para aspirar a sobrevivir como cualquier otra profesión, renovando su utilidad, eficacia simbólica y credibilidad. Ya no alcanza con decir que somos objetivos o independientes para salir airosos de los ataques que enfrentamos. Para los periodistas no es necesario mirar a nuestros vecinos profesionales, los médicos, religiosos o psicoanalistas, para tener idea del grado de cambio que sufren las profesiones. La propia aparición de la imprenta provocó gigantescas modificaciones en la literatura que se transformó a partir de la reproductividad técnica de la escritura. Ya a comienzos del siglo pasado, Paul Valéry había escrito que en todas las artes hay una parte física que no puede ser tratada como antaño. Ni la materia, decía, ni el espacio, ni el tiempo son, desde hace varios años, lo que ha venido siendo desde siempre. Novedades tan grandes transforman toda la técnica de las artes y operan sobre la inventiva, llegando hasta modificar la noción misma de arte, concluyó. Los cambios en la superestructura ocurren bastante después que en la infraestructura, porque las nuevas tecnologías, al comenzar, imitan las formas antiguas. Por ejemplo, las primeras lamparitas de luz eléctrica tenían forma de llama de gas, y las ruedas de las primeras locomotoras simulaban la forma de los cascos de caballos. Pero inexorablemente las cosas luego encuentran su forma propia.
Identifico dos infraestructuras del periodismo: el sistema tecnológico y el sistema político, los que en gran escala tienden a producir cambios conjuntos. El periodismo, como la práctica de la confesión en el catolicismo, tiene sus precedentes arcaicos, pero surge más o menos como lo conocemos en la actualidad a partir de que se utiliza por primera vez una imprenta para producir un diario en el año 1604. Hasta la invención de la imprenta se producían manuscritamente 15.000 libros por año. Al llegar la Revolución Francesa ya se imprimían centenas de millones de libros. No son acontecimientos sin relación. Y las ideas de libertad del siglo XVIII, que hicieron intolerable, la existencia del monarca absoluto, no buscaban sustituir una dictadura basada en la herencia por otra con diferentes imperativos. La esencia de los nuevos sistemas de gobierno se basó en la división de poderes en tres, agregando como auxiliar de estos contrapesos y para el control entre ellos mismos al periodismo. Periodismo, democracia representativa, constitucionalismo y capitalismo fueron construcciones contemporáneas. La idea del periodismo como cuarto poder y fiscal de la República y perro guardián y todas las metáforas similares que de forma reduccionista e imperfecta reflejan el sistema político que integra el periodismo y que le da sustento, esto es, la democracia burguesa, la división de poderes y el límite a quien gobierne. Muchas veces detrás de la polémica alrededor del autodenominado periodismo militante y las críticas a la forma de periodismo profesional e inquisidor de los gobiernos, se esconde muy solapadamente la crítica al sistema mismo de división de poderes. Después del violento siglo XX, sería dificultoso para cualquier gobierno defender hoy públicamente un sistema sin garantías individuales, donde la justicia fuera simple ejecución sumaria de la voluntad del partido dominante y no existiera ningún cuerpo colegiado de poder jerárquicamente equilibrado al poder ejecutivo. Entonces los partidos con vocación hegemónica no les queda otra alternativa que soportar la división de poderes, pero tratan de reducir su cumplimiento al mínimo de formalidades posibles. Frente a ello, la libertad de expresión es considerada por muchos no solo un fundamento de la democracia, sino el fundamento. Y limitar la división de poderes conlleva a limitar el periodismo. En el ataque a las libertades individuales, no hay victimarios ideológicamente permanentes. El último siglo está repleto de ejemplos de regímenes que, emparentándose tanto con la izquierda como con la derecha, limitaron, por ejemplo, las elecciones sexuales de las personas o la libre disposición de sus bienes. Y todos ellos tuvieron en común la justificación. La democracia era para estos regímenes, de izquierda o de derecha, una forma de dominación burguesa, una trampa de los privilegiados para que nada cambie y mantengan sus privilegios. No se trata de un fenómeno latinoamericano ni tampoco del populismo. Lee Kuan Yew, fundador del Estado de Singapur, al que gobernó autoritariamente desde 1959 hasta 1990, inventó lo que se llamó el capitalismo con valores asiáticos. En él se inspiró Deng Xiaoping cuando visitó Singapur y dijo que era el modelo que toda China debía seguir, donde libertad de expresión, división de poderes y periodismo no está igualmente valorado que en Occidente. La crisis económica que padece crecientemente Europa desde 2008 hace que estos valores sean puestos en discusión también allí. Jacques Rancière dijo que la democracia es individualismo de masas y el reinado del narcisismo. El posmodernismo encierra latentamente una idea de posperiodismo. Walter Benjamin sostenía que la pérdida del aura por parte de la obra de arte, y yo agrego de cualquier representación trascendente y también del periodismo, no debe tomarse como un fenómeno coyuntural, sino como un síntoma de época. En un texto conjunto, Butler, Cicer y Laclau escribieron que si hubiese literalidad última, no habría hegemonía, porque para tener hegemonía necesitamos que los objetivos sectoriales de un grupo operen como en nombre de una universalidad que los trascienda. Si el nombre significante estuviera tan unido al concepto significado, no habría posibilidad de desplazamiento ni de ninguna rearticulación hegemónica. La representación es constitutiva de la relación hegemónica, dijeron.
el periodismo de representación. El derrumbe de las certezas y su sustitución por el escepticismo no solo afecta al periodismo, sino a múltiples campos. Por ejemplo, el relativismo corroe también la base epistémica del derecho, minando la legitimidad de los jueces, fuente de control de los otros dos poderes de la democracia burguesa. Pero el periodismo es el más atacado. En el libro Imperio, publicado en el año 2000 por la Universidad de Harvard, Hart y Negri escribieron que el desarrollo de las redes de comunicación tiene una relación orgánica con la aparición del nuevo orden mundial. Por ello, las industrias de la comunicación han tomado una posición tan central. La legitimación de la máquina imperial nace de la industria de la comunicación y es un sujeto que produce su propia imagen de autoridad. Yo creo que, en parte, Hart y Negri tienen razón, que los medios son grandes máquinas sociales que producen el mundo y junto con él los sujetos que lo constituyen. Y también creo que como el amo, para sostener el papel de amo, precisa de su ceguera, muchos medios de comunicación reniegan de esta realidad. Pero los periodistas debemos abandonar cualquier retoño del discurso del amo, al que los políticos nos pretenden atraer como aliados o adversarios, y precisamos reformular epistemológicamente nuestros fundamentos y actualizar nuestros protocolos de realización, casi newtonianos, es decir, no atravesados por la relatividad. Gianni Vattimo dijo sobre otra materia que es algo que es perfectamente aplicable al periodismo. Dijo, debería ser débil para recobrar su fuerza, deshaciéndose de la pretendida metafísica que lo ha caracterizado y de la imposición violenta de una supuesta evidencia objetiva, concluyó. No debemos los periodistas temerle a una menor asertividad. El ignorante actual ya no es más quien ignora lo que el maestro sabe, sino quien no sabe lo que ignora. Otro ejemplo de fundamentos longevos, pero recientemente superados, es la clásica división de la vida humana en tres esferas, regidas por criterios y leyes diferentes: la del trabajo o poiesis, la de la acción política o praxis y la del intelecto o vida de la mente, iniciada por Aristóteles en Ética Nicomaquia y que funcionó hasta la reciente revolución industrial. Mientras el trabajo es producción de objetos nuevos en el marco de un proceso previsible y repetible, la acción política se dedica a lo imprevisto y las relaciones sociales. Por otra parte, la vida intelectual es solitaria, introspectiva y escapa a la mirada de los otros. Aristóteles definía el trabajo como la producción de una obra separada de la acción, o sea, un objeto, y a la política cuando la acción era la obra en sí misma. Muchas representaciones artísticas también se asimilan a esta definición de política. Estos tres ambientes, trabajo por un lado, política o representación por el otro y la vida de la mente o intelectual en el siguiente, mantuvieron más o menos su independencia hasta hace bien poco. En Gramática de la multitud, el filósofo italiano Paolo Virno se preguntaba: ¿cómo se puede evaluar a un cura, un publicitario o a un relacionista público? ¿Cómo se hace para calcular la cantidad de fe, de deseo de posesión o de simpatía que ellos son capaces de generar? No tenemos otro patrón de medida que la capacidad de cada uno de permanecer a flote, de subir un poco más, es decir, de convertirse en obispo. En otras palabras, decía Virno, quien elige una profesión terciaria necesita dotes y actitudes de tipo político. La política, como todos saben, ha dejado de ser la ciencia del buen gobierno y se ha convertido en el arte de la conquista y la conservación de poder. Así es que la bondad del hombre político no se mide en relación con el bien que le hace a los demás, sino sobre la base de la rapidez con que llega a la cima y el tiempo que se mantiene en ella, concluyó Virno. En la industria cultural, llamada fábricas del alma por Adorno y Horkheimer, de las cuales la redacción fueron su primera expresión, fue donde antes se produjo la superación de los criterios de producción laboral parcelada y en series del Fordismo y el Taylorismo. Los trabajos de servicios, los cuales, según el ahora indiscutible John Maynard Keynes, serán casi los únicos que quedarán cuando las máquinas hayan terminado de reemplazar a los seres humanos en la producción en serie, exigen cada vez más atributos intelectuales y de la acción representacional o política. Este trabajo vivo demanda competencias lingüístico-cognitivas y el manejo de técnicas comunicativas. Finalmente,
es la sociedad del espectáculo a la que se refería Guy Debord a los finales de los años 60, pero ahora doblemente instanciada porque todos son a la vez receptores y emisores. Si la enorme mayoría de la población termina siendo conformada por trabajadores intelectuales, no debería sorprendernos que ahora todos quieran comunicar, que la frontera entre emisores y receptores de contenidos se esté extinguiendo y que aparezcan fenómenos como el periodismo ciudadano, millones de blogs y una comunicación directa entre sujetos noticiosos y audiencia a través de redes sociales. Rancière publicó en el año 2000 su libro El espectador emancipado. Pero decir que la distinción entre autor y público está a punto de perder su carácter sistémico no es apelar a una cita actual. Lo escribió Walter Benjamin en 1936 y la muerte del concepto del autor aparece en libros de Barthes y de Foucault hace ya varias décadas. En las sociedades antiguas el relato estaba a cargo de un mediador que recitaba. La figura del autor recién apareció en el Renacimiento, cuando la sociedad descubre el prestigio del individuo a partir de Descartes. Foucault escribió en ¿Qué es un autor? Lo siguiente. Hubo un tiempo en que textos que hoy llamaríamos literarios eran recibidos, puestos en circulación y valorados sin que se planteara la cuestión de su autor. Su anonimato no causaba dificultades. Su antigüedad verdadera o supuesta resultaba una garantía suficiente. En cambio, agregaba Foucault, los textos que ahora llamaríamos científicos no eran aceptados en la Edad Media y no implicaban un valor de verdad, sino a condición de estar marcados con el nombre del autor. Hipócrates dijo, Plinio contó, indicios con los que se señalaba discursos destinados a ser recibidos como probados. O sea, que la sentencia simplificada de Marshall McLuhan, el medio es el mensaje con la que nos educamos todos los periodistas, no es sostenible en el tiempo y depende de las posibilidades de reproducción técnica de la época y de la superestructura cultural del momento. El texto interpenetrado de Internet pareciera estar respondiendo a la tesis de Foucault respecto de la muerte del autor y del sujeto y su sustitución por un sujeto trans individual. Ya en su libro de 1966, Las palabras y las cosas, Foucault había escrito: el sujeto como objeto de saber es un invento reciente y tal vez su fin también sea próximo. Mucho se ha dicho sobre que el periodismo es la historia del minuto o que el periodismo es el primer borrador de la historia. No es extraño entonces que sobre la propia historia existan los mismos debates acerca de la imposibilidad de una representación fidedigna que hay en el periodismo. Tanto historia como periodismo tienen existentes y ocurrentes, o sea, seres y entidades más sus predicados. En Conceptos de la filosofía de la historia, Benjamin escribió: la imagen verdadera del pasado pasa de largo velozmente. El pasado solo es atrapable como la imagen que relampaguea, para nunca más ser vista en el instante que vuelve a ser reconocible. El historiador, decía Benjamin, entra en empatía con el vencedor, y quienes dominan en cada caso son los herederos de todos aquellos que alguna vez han vencido. La historia es objeto de construcción cuyo lugar no es un tiempo homogéneo y vacío, sino que está lleno de tiempo de ahora. Concluyó Benjamin. O sea, todo es política y todo es poder. Sobre el discurso de la historia, Roland Barthes aportó: la historia pareciera estar contándose sola en el discurso histórico llamado objetivo, en el cual el historiador no interviene nunca. Es lo que se llama significativamente, y con bastante ingenuidad también, la castidad de la historia. La historia objetiva no es otra cosa que un significado informulado, protegido tras la omnipotencia aparente del referente. Podría decirse que el discurso histórico es un discurso performativo falseado, acto de palabra como acto de autoridad. Al periodismo también se le achaca ser un discurso performativo falseado, que por su enorme poder de influencia, al decir, hace que sea lo que se dice. De la ironía sobre la castidad de la historia a la de la castidad del periodismo hay un solo paso. Queda para responder al título de esta presentación hablar del relato, y puede ser auspicioso hablar de ello en el auditorio Jorge Luis Borges de la Biblioteca Nacional. Este edificio tan connotado por ser el lugar de reunión de Carta Abierta es también, y quizás no paradójicamente, el lugar donde tiene su sede la Academia Nacional de Periodistas. Me gustaría aprovechar para ampliar puentes entre intelectuales de distintas disciplinas
que aún con perspectivas muy diversas y se quiere en algunos casos hasta opuestas, no dejan nunca también de ser militantes o misioneros, según su estilo, de algún criterio de verdad. Para ello citaré algunos párrafos de la conferencia que en 1981 Karl Popper tituló Tolerancia y responsabilidad intelectual. Vale aclarar que hubo una apropiación de Popper por el neoliberalismo, como también la hubo de Nietzsche por el nazismo, pero que no le resta méritos a la obra de ninguno. Y para despejar fantasmas ideológicos, diré también que el neoliberalismo junto con el marxismo fueron los dos materialismos fracasados en el siglo XX. Decía Popper, creo que hay mucho que nosotros podemos hacer. Cuando digo nosotros me refiero a los intelectuales, a seres humanos interesados en las ideas, en especial a los que leen y en ocasiones escriben. ¿No es a menudo el fanatismo un intento de encubrir nuestras propias e inconfesadas incredulidades, las cuales hemos reprimido y las que por eso solo nos damos cuenta a medias? Se preguntaba y continuaba Popper. Cuando decimos que hoy sabemos más que Genófanes o que Sócrates, eso es algo conjeturalmente incorrecto. Cada uno de nosotros no sabe más, sino sabe otras cosas. Hemos cambiado ciertas teorías, ciertas hipótesis y ciertas conjeturas por otras, muy a menudo por mejores en el sentido de más aproximación a la verdad. Y Popper desarrolló 3 principios. El primero, el principio de la falibilidad. Quizás yo no tenga razón y quizás vos la tenés, pero también podemos estar equivocados los dos. El segundo principio era de la discusión racional. Queremos intentar ponderar de la forma más impersonal posible nuestras razones en favor y en contra de una determinada y criticable teoría. Y el tercer principio, el de la aproximación a la verdad. A través de una discusión imparcial nos acercamos casi siempre más a la verdad y llegamos a un mejor entendimiento, incluso cuando no alcanzamos un acuerdo. Es digno de atención, seguía diciendo, que los 3 principios son principios teoréticos del conocimiento, pero al mismo tiempo éticos, pues implicaban, entre otras cosas, tolerancia. Si yo puedo aprender de vos y quiero aprender en beneficio de la búsqueda de la verdad, entonces no solo te debo tolerar, sino reconocerte como mi igual en potencia. La vieja ética prohibía cometer errores. No necesito resaltar que esa vieja ética profesional era intolerante y era también desleal, porque produce y conduce al encubrimiento del error en favor de la autoridad, concluye Popper. Nosotros los periodistas sabemos muy bien esto último cuando nos ponemos corporativos, cosa que hemos hecho muchas veces en el pasado reciente. Para finalizar, y volviendo específicamente al periodismo, nuestro desafío es integrar valores objetivos y subjetivos. Muchas cosas de la vida no se pueden comprender desde un objetivismo radical porque no existe el punto de vista de Dios. Pero sí podemos aportar una subjetividad que, contribuyendo a una perspectiva intersubjetiva, construya algo así en su promedio como una objetividad humana. De nuevo, muchas gracias a los miembros de la Academia por haberme permitido ocupar el sillón de Miguel Lainez, nada menos que ese periodista que fue autor de la Ley de Educación Pública Gratuita y Obligatoria, y gracias a todos ustedes por compartir esta noche conmigo. Queda levantada la sesión. No aceptamos preguntas.